Bien, buenos días para todos. Dadas las circunstancias, ¿verdad? Vamos a estar trabajando un poco de esta forma porque son contenidos que necesitamos explicarlos, no solamente leer. Entonces vamos a empezar con el primer contenido. Recordemos que estos eran contenidos de exposición, pero son un poco complejos a la hora de aplicarlos. Entonces vamos a estudiar un poco acerca de la fonética articulatoria en primer lugar. Como ustedes conocen, ya lo vimos en la clase anterior, la fonética articulatoria es aquella rama de la fonética que estudia los mecanismos de producción de los sonidos del habla mediante la acción del aparato fonador. Aquí vamos a ver la producción del sonido a partir del aire que sale de los pulmones. Recordemos que esto es más que todo un proceso biológico. En este proceso biológico vamos a tener que los pulmones dejan salir una corriente de aire. Esa corriente de aire tiene que pasar por la tráquea. En la tráquea se encuentra, cerca de la tráquea se encuentra la glotis. En la glotis tenemos las cuerdas vocales. La presión del aire que se ejerce sobre las cuerdas vocales va a producir una exhalación de sonidos, una exhalación de aire a partir de ciertas cavidades, ya sea la cavidad nasal o la cavidad oral. Dentro de estas cavidades vamos a tener la clasificación de los fonemas. Los fonemas, recordemos que son unidades de análisis de la fonética, son unidades mínimas que no tienen significado, sino que son una representación de un sonido. Nosotros podemos tener diferentes sonidos, por ejemplo el que ya les venía explicando de el sonido de una ambulancia, el sonido del celular, pero no son sonidos articulados. Acá nosotros lo que vamos a ver es la producción del sonido articulado y cómo este funciona en el habla. Bien, a partir de esto tenemos las primeras cavidades, las cavidades infraglóticas, es decir, abajo, están dentro y abajo. En esto nos vamos a referir más que todo a los pulmones, la tráquea y los bronquios. Dentro de estos órganos se realizan dos movimientos, que es la inspiración y la expiración. Como por ejemplo cuando usted va donde el doctor y le dice inhale, exhale, inhale, exhale. Esa expulsión de aire tiene que pasar por la tráquea, por lo tanto, esa presión que ejerce sobre la glotis dejará salir un sonido, ya sea vibrante o no vibrante, que pasará por las cavidades. Al pasar por las cavidades, este se va a transformar ya en fonemas dependiendo de la situación comunicativa en la que nosotros nos encontremos. Porque, por ejemplo, una expulsión de aire puede ser un silbido, pero no vamos a estudiar un silbido, sino que lo que vamos a estudiar es la articulación de los sonidos. Bien, luego de esto tenemos la cavidad laríngea u órgano fonador, uno de los más importantes en la producción de los sonidos. En el interior de la laringe están situadas las cuerdas vocales, que son como dos tendones, es decir, son como dos cartílagos, no son necesariamente como cuerdas o como muchos imaginamos que son como las cuerdas de una guitarra, no, pero tienen una función similar. La acción de las cuerdas vocales va a determinar la primera gran clasificación de los sonidos, que los tenemos en sordos y sonoros. Por ejemplo, todas las vocales son sonoras, A, E, I. Usted puede tocarse su garganta y puede verificar la vibración de esas cuerdas. A, E, I, O, U. Todas las vocales siempre serán sonoras. Claro, va a haber ciertos casos que ya los vamos a ver donde se pueden ensordecer. Pero vean, la vibración de esos dos cartílagos produce esa clasificación en sonoros y sordos. Por ejemplo, tenemos sonidos que no necesariamente son una expulsión de aire desde los pulmones. Por ejemplo, tenemos los sonidos oclusivos. B, B. No necesariamente hay una expulsión desde los pulmones, sino que es más desde la garganta. Tenemos un sonido M, la K, por ejemplo, la K, la G, que no son una expulsión de aire que va de los pulmones, por eso algunos no tienen una vibración en las cuerdas vocales. Como ustedes pueden ver en esta imagen, un poco rara, yo sé, pero tenemos acá la vibración de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales tienen como les podría decir, una función muy especial dentro de nuestro aparato fonador porque determinan la clasificación de los sonidos. La presión que ejerce el aire va a determinar
cuál será su clasificación, ya sea sonoro o sordo. Ustedes pueden ver ahí hay una presión, se abre, se cierra, y eso va a determinar la producción del sonido. Tenemos luego las cavidades supraglóticas. Al pasar la corriente de aire, vibrando o no según haya sido la actuación de las cuerdas vocales, por la zona laríngea, entra en la cavidad de la faringe, laringe o laringofaringe, y luego en la faringe oral, donde se va a producir otra gran división de sonidos. Bien, entonces a partir del paso del aire por las cavidades, la laringe, la faringe, la cavidad nasal, al tocar los alveolos, el paladar, al moverse la lengua entre los dientes, con los dientes, tras de los dientes, etc., va a producir diferentes clasificaciones de sonido, que es lo que ustedes están hoy a investigar. Bien, tenemos dos fenómenos muy importantes, que esta es la gran división a partir de las cavidades supraglóticas: la sonorización y el ensordecimiento. Cualquier sonido sonoro se puede ensordecer y cualquier sonido sordo se puede sonorizar. La sonorización es una asimilación. Aquí, vean, en la articulación es donde nosotros ya encontramos los fenómenos fonéticos. Los fenómenos fonéticos y fonológicos, como la asimilación, la asimilación regresiva, la progresiva, la asimilación por ambas partes. Entonces acá vamos a ver unos ejemplos. La sonorización es una asimilación de una articulación sorda a una articulación sonora que se encuentra en su vecindad inmediata. Por ejemplo, tenemos la palabra acto. Acto. En algunas ocasiones las personas suelen pronunciarla como acto, acto, con G, dependiendo de la rapidez con la que se habla. O también depende del aparato fonador de la persona o como ella cree que se debe pronunciar. Pero tenemos acá acto. Acá el fonema oclusivo de C, el fonema oclusivo C, K, es generalmente es sordo. Pero acá, por asimilación progresiva, es decir, por la A, como la A es sonora, acá la C automáticamente también se volvió sonora. Acto, acto. Luego tenemos una asimilación regresiva, mismo. Acá también, por ejemplo, esa S, ya no es una S como en sapo, sino mismo. Ya hay una vibración muy diferente. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos clasificaciones diferentes por la expulsión del aire, etcétera, etcétera. Entonces acá tenemos la gran clasificación. Según el comportamiento de las cuerdas vocales tenemos fonemas sordos y sonoros. Según el punto de articulación, es decir, en las cavidades donde se van a producir los sonidos. Si es por bilabial, se juntan los labios. Labiodental, porque tocan los dientes. Interdentales, la lengua entre los dientes. Dentales, la lengua toca los dientes. Por los alveolos, por el paladar y por el velo del paladar. Entonces ahí tenemos clasificación según el punto. Ya usted los está clasificando según ese punto de articulación. Luego tenemos el modo de articulación, oclusivos. La boca se cierra totalmente y no deja salir el aire. Fricativos, deja salir el aire, por ejemplo, en una especie de silbido, por ejemplo, la S. Luego de esto tenemos los sonidos africados, que son la ch y la sh y la sh. Por ejemplo, en nuestras palabras autóctonas como shuko, entonces ahí tenemos un sonido africado. Los sonidos nasales como la M, la N, los laterales como la L, y los vibrantes, que ahí tenemos la R, la vibrante simple y vibrante múltiple. Bien, entonces en conclusión,
La fonética articulatoria lo que hace es estudiar los sonidos a partir del punto, a partir de dónde se van a articular, de cómo surgen, dónde se producen, cuál es la cavidad por donde pasa. Más que todo esto es un estudio biológico de la producción del sonido. En cambio, vamos a tener una rama de la fonética un poco más diferente, que es la fonética acústica. La fonética acústica sí es muy compleja. No vamos a alcanzar a ver todo lo de la fonética acústica porque es muy extenso, sino que solo los elementos básicos. Algunos me hacían bastantes preguntas que sí considero que son bastante importantes, pero creo que las voy a responder en el comentario porque de lo contrario el tiempo del video hubiera sido más extenso. No contaba con que al final sí bastantes habían puesto algunas dudas. Espero que algunas de ellas sean contestadas con esta clase. Vaya, veamos, fonética acústica. En primer lugar, tenemos la definición, rama de la fonética que estudia las características físicas. Vaya, por eso es tan complejo acá. La fonética acústica lo que estudia es la forma física, ya no la producción, sino la forma física del sonido, la representación física. A partir de esa representación física vamos a estudiar la audición, la percepción y cómo es que llegan los sonidos convertidos en fonemas hacia nuestro oído. El sonido, llamamos sonido a las variaciones de presión que se producen en un medio natural, generalmente el aire causada por la vibración de un cuerpo. Vale. Acá había una de las preguntas que me hacían, que era si en el agua el sonido se propaga de una forma más rápida. No es que se propague de una forma más rápida, sino que el sonido ejerce una mayor presión sobre el agua. Viaja un poco más, ¿cómo les podría decir? La frecuencia del sonido es un poco más alta, dentro de los líquidos. Por lo tanto, esa presión que se ejerce en el sonido, que ejerce el sonido en el agua, puede causar diferentes afecciones. Por ejemplo, si usted está en un río nadando y está chocando dos piedras grandes, usted fácilmente va a escuchar el sonido a una larga distancia porque así se propaga más rápido que en el aire. Pero la frecuencia es mucho más alta y puede afectar su oído. Nosotros en el aire vamos a escuchar una variación de presión. Por ejemplo, en esta imagen ustedes pueden ver las cuerdas de una guitarra. Las cuerdas de una guitarra representan muy fácilmente, al ser analizadas desde ese punto, cómo es la variación de las ondas sonoras. Tenemos acá la acústica del sonido. Bien, en la producción de cualquier sonido existen ciertas fases en las cuales esto no se puede realizar. Es decir, tenemos 5 características especiales del sonido, donde si esta falta una de estas, ya no se considera un sonido. En primer lugar tenemos la fase de producción. La fase de producción del sonido es desde los órganos fonadores, desde los pulmones, es decir, la preparación que tienen los pulmones para dejar salir el aire. Claro, tenemos otra cosa, por ejemplo, el sonido de una ambulancia. El sonido de una ambulancia también tiene estas fases. ¿Por qué? Porque acá no estamos estudiando fonemas, sino sonidos. Entonces, por eso es tan complejo, porque se estudia el sonido en general, ya luego pasa el sonido articulado. Pero veamos, el sonido de una ambulancia, una fase de productora es a partir del enlace que hay entre el claxon hacia la bocina. Pero en nuestro caso, desde los pulmones, desde la preparación que los pulmones tienen a la exhalación para producir el sonido. Luego la fase de radiación. En esa fase de radiación es cuando el aire que va a salir por la tráquea a partir de las cavidades orales o nasal hace contacto. Ese aire va a hacer contacto, se está transformando. Luego de eso tenemos la fase de propagación. En la fase de propagación es el medio por el cual ya el sonido se escucha, por ejemplo en el aire. Ahorita que yo estoy hablando acá, la fase de propagación se está dando a partir del aire. Luego la fase de recepción a su oído. Automáticamente ese sonido llegó a su oído a partir de ondas sonoras. Y luego la fase de percepción, que es donde usted descodifica, donde usted entiende el significado de los sonidos. Esto puede ser con cualquier tipo de sonido, ya sea articulado o no articulado.
Luego tenemos las ondas sonoras. El sonido se puede definir como la descodificación que efectúa nuestro cerebro de las vibraciones percibidas a través de los órganos de la audición. Es decir, el sonido ya es una descodificación, es el entendimiento, el conocimiento, la forma en la que yo entiendo el significado. Y acá nos regresamos a lo del significante y significado. Como ustedes recuerdan, con Saussure tenemos dos partes, una parte perceptible y una parte abstracta. Entonces la parte abstracta es ese significado. Acá, como ustedes pueden ver, la vibración de una campana. La campana produce una vibración. Entonces, al producir esa vibración, hay un sonido que automáticamente llega al oído. Por ejemplo, en los pueblos, las campanas suenan siempre en las iglesias cuando va a haber misa. Dicen, ya está el primer toque, el segundo toque, ya el tercer toque, la gente ya tiene que estar adentro. Entonces tiene un significado. Las ondas sonoras prácticamente son una vibración. Pero veamos, tenemos acá la representación del sonido, que esto ya lo había explicado. Si tomamos un péndulo, tenemos ahí prácticamente la representación del sonido, porque es como un ir y venir, es como un vaivén, el ir y venir. El movimiento de unas partículas de aire en plena vibración, es decir, todo es vibración. Si ustedes se fijan desde las cuerdas vocales, el sonido es una vibración, siempre será una vibración. En nuestro caso, el sonido acústico siempre va a ser una representación de partículas en el aire, es decir, cuando el aire golpea y choca con las partículas de aire, produce como una explosión en esas partículas. Esa explosión será conocida como una onda sonora. Pero veamos, la producción de las ondas. Las ondas sonoras se producen cuando la fuente de sonido entra en vibración y las partículas de aire se ven sometidas alternativamente a fases de compresión y fases de rarefacción. Era otra de las preguntas que me hacían. La compresión es el tiempo durante el cual la presión es soportada y la rarefacción es el tiempo en el cual la presión es mínima. Como todo sonido o toda producción articulada del sonido, siempre tendrá una mayor fuerza, siempre tendrá una mayor presión. Por ejemplo, con las sílabas, cada palabra tiene una sílaba tónica y sílabas átonas. Entonces prácticamente es como eso. La fase de comprensión es la presión más alta del sonido. Por ejemplo, con un claxon de un automóvil. Entonces, ese claxon, cuando usted suena en un semáforo que está en verde y la persona no está cruzando adelante, usted pita. Entonces, tiene esas dos fases. La comprensión es donde se escucha más fuerte el sonido. La rarefacción es donde el sonido es mínimo, donde hay pausas, digamos. Para que usted me entienda mejor, por ejemplo, el sonido de una bocina. Acá usted puede ver una bocina. La bocina, a veces cuando hay mucho bajo, usted puede ver prácticamente las ondas. ¿Por qué? Porque hay una como vibración, hay una pausa entre cada bajo. Esas pausas son las rarefacciones, es una presión mínima. Sin embargo, la compresión es ese bajo fuerte que se da en el sonido. Por ejemplo, si usted pone una canción de esas de reggaetón, esas cosas tienen demasiado bajo. Entonces, si usted las pone en una bocina, usted fácilmente va a identificar la compresión y la rarefacción. Compresión es cuando el sonido es más alto y la rarefacción es cuando hay unas pausas, cuando el sonido es más débil. La rarefacción, para que ustedes me entiendan más, es como las olas del mar. Si ustedes se fijan en esta imagen, las olas del mar llegan a la playa y ¿qué pasa? Desaparecen. Entonces hay un momento en el que llega fuerte, pero al final desaparece, se desvanece. Ese desvanecimiento es como la rarefacción. Bien, la onda sonora se caracteriza mediante tres parámetros: duración, frecuencia y amplitud. La duración depende del tiempo. Es decir, por ejemplo, el sonido de un gol, cuando usted grita gol en el estadio, esa es la duración, esa duración de la pronunciación, gol, es cuando dura. La frecuencia es la rapidez. Por ejemplo, cuando usted grita, ¡hey!, hay una frecuencia, hay una rapidez de un movimiento, es rápido. Se escuchó, duró muy poco, se escuchó muy fuerte. Esa es la frecuencia. Y la amplitud es la fuerza de movimiento vibratorio, producto de las variaciones o presión ejercida en las moléculas del aire. Entonces, la duración
En otras palabras, es el tiempo. La frecuencia es la rapidez, es decir, cuántos movimientos completos tiene la onda sonora. Y la amplitud es la fuerza. Por ejemplo, cuando usted regaña a alguien y le dice sentate, duró poco, la rapidez fue inmediata, digamos. Ese sentate, rápido, así, el sonido fue rápido. Y la amplitud tuvo una fuerza. Y allí, en esta parte es donde se dan los rasgos suprasegmentales, como tenemos ahí el acento, la entonación, que es donde se produce la clasificación de las oraciones. Entonces, cuando una onda sonora tiene estos tres elementos, todos la tienen, aclaro eso sí, todos la tienen, una onda sonora se convierte en un ciclo. Ese ciclo produce el sonido y la articulación. Tenemos diferentes clases de ondas: las ondas simples y las ondas sinusoidales o compuestas, perdón. Las primeras corresponden a los movimientos ondulatorios de carácter más sencillo, por ejemplo como hola, tiene una producción un poco más sencilla. Hola, ustedes pueden ver fácilmente cómo una curva se puede ir dando en esa pronunciación. O para arriba, la, o la. Hay un subir y bajar, eso es como una entonación. Entonces, esa es una onda simple, una onda de sonido. O por ejemplo, una onda sonora también puede ser un silbido. Entonces es una onda que solo tiene un movimiento que va a ir bajando. Pero en cambio, los que nosotros escuchamos siempre van a ser ondas complejas, sinusoidales. Entonces, esas ondas compuestas son las que nosotros escuchamos, porque en una cadena del habla, en una articulación completa de frases, lo que usted ya verá será ondas compuestas. Eso es lo que usted va a escuchar siempre, ondas compuestas. Bien, tenemos por último la percepción. El sonido lingüístico que llega hacia nuestros oídos es siempre una onda compuesta, es decir, una onda que es el resultado de la adición de un número determinado de ondas simples. Como les dije, las ondas simples solo tienen una variación: suben, bajan, suben, bajan. Por ejemplo, una palabra solo tiene una onda, pero ya cuando nosotros pronunciamos diferentes frases, eso ya es una onda compuesta. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo, articulando frases, articulando palabras, eso ya es una onda compuesta. Por lo tanto, llega a nuestro oído por la percepción. En conclusión, ¿para qué me sirve la fonética acústica? Para comprender cómo es que yo voy a percibir los fonemas. La fonética articulatoria, en primer lugar, me sirve para ver cómo se producen. Entonces ahí yo ya voy entendiendo. Entonces yo digo, la G, que será velar, alveolar, la C, oclusiva. ¿Por qué? Porque se cierra toda la cavidad vocal. Entonces es necesario que yo entienda todo eso para poder llegar a las transcripciones fonéticas. ¿Para qué me sirve la transcripción fonética? Pues para entender cómo es la complejidad del habla, porque a partir de eso nosotros vamos a entrar a otro tipo de análisis, que será el análisis sintáctico. Ya empezamos también con el análisis morfosintáctico, mejor dicho, porque se parte del morfema, del lexema, para luego pasar a las categorías sintácticas. Y a partir de eso, ya nosotros podemos analizar discursos. ¿Por qué? Porque tomamos en cuenta muchos factores que vienen desde las fonéticas. Entonces, fonética acústica estudia las ondas sonoras, la producción de esas ondas, cómo es que se propaga el sonido, hacia dónde se propaga, por qué se propaga y cómo yo lo percibo. La forma en la que yo lo entiendo es la percepción. Entonces, a partir de eso, de la percepción, nosotros vamos a tener, por ejemplo, eso de el ejemplo que les ponía acá, cuando se sonoriza y cuando se ensordece. Acá, por ejemplo, en la percepción llevamos el acto o acto. Y ahí es donde se da también lo de la J. Lo que nosotros siempre le decimos a los migueleños, San Miguel, por lo rápido. Las 8.
Entonces, eso ya ahí depende de la percepción. Entonces, para todo eso me sirve la fonética acústica y la fonética articulatoria para ver cómo se producen. Bien, si no resolví alguna de sus dudas, pues se lo pueden resolver en los comentarios de la plataforma, no se preocupen. Estoy a su disposición. El día miércoles vamos a discutir el folleto que también ustedes están sintetizando ahorita, que es un poco de la fonética experimental. Me gustaría que usted investigue un poco acerca de qué es fonética experimental y pues tendremos una pequeña actividad. Ya será más pequeña, espero que no sea que no se tarde mucho. Voy a tratar de que sea un poco más fácil. Bien, entonces ha sido un gusto tener esta clase con ustedes. Cuídense mucho y bendiciones.